Bien, ahora vamos a ver entonces cómo funciona la interfaz de usuario, es decir, la interfaz entre los programas de usuario y el hardware. ¿Sí? Habíamos dicho que los sistemas operativos tienen dos funciones principales. Una que es proveer un entorno cómodo de trabajo mediante abstracciones de la complejidad del hardware, y el otro es administrar los recursos de la computadora. Mayoritariamente la interacción entre los programas de usuario y el sistema operativo se vincula con la primera función, ¿sí? Que es crear, escribir, leer, borrar archivos, por ejemplo, ¿sí? Que implican generar una gran abstracción del hardware, porque la verdad que si pensamos en qué es un archivo, en un archivo está almacenada toda la información con la que nosotros trabajamos. Un archivo puede tener código o puede tener datos y puede ser de distinto tipo, ¿sí? Toda la interacción que nosotros tenemos con la computadora mayoritariamente es a través de archivos. Y los archivos tienen determinados formatos de almacenamiento en los distintos dispositivos. En cada dispositivo puede tener un formato diferente, y cuando se trae a memoria tiene otro formato también, ¿sí? Entonces, todas esas abstracciones son por las que principalmente surgen los sistemas operativos. Y por supuesto que también la administración de los recursos es donde hay mucho trabajo, mucho pensamiento de algoritmos y demás, porque es el que va a permitir mejorar el funcionamiento para lograr mejores rendimientos, es decir, mayor cantidad de procesos por unidad de tiempo, un mayor aprovechamiento de la memoria, por ejemplo. A la interfaz entre los programas de usuario y el sistema operativo, que es la que se ocupa de ocultar esa complejidad del hardware, son las llamadas al sistema. ¿Y cómo nosotros interactuamos con las llamadas al sistema? A través de los intérpretes de comando, ¿sí? El intérprete de comando, o sea, los intérpretes de comando que implican texto reciben el nombre de shell, ¿sí? Después están los gráficos, que reciben el nombre de GUI. Ahora bien, los intérpretes de comando contienen el código del comando que tienen que ejecutar. Por ejemplo, si hay un comando para borrar un archivo que va a provocar un salto dentro del código del intérprete a una sección donde va a configurar los parámetros necesarios y va a hacer las llamadas al sistema que correspondan. La cantidad de comandos del sistema operativo determina el tamaño del intérprete de comando. Como cada comando implica un código, esto facilita el agregado de nuevos comandos. Por ejemplo, en Unix, comando para borrar un archivo es rm de remove, es el nombre de archivo y la extensión. Entonces, este comando carga el archivo rm, que es el que tiene el código a ejecutar, y lo ejecuta sobre el parámetro nombre de archivo punto la extensión, ¿sí? Entonces, de esta manera, el intérprete de comandos va ejecutando las distintas acciones que tiene que realizar. Entonces, como ya habíamos dicho, las llamadas al sistema son la interfaz entre el sistema operativo y un programa en ejecución. Pueden ser instrucciones en lenguaje ensamblador o en lenguajes de alto nivel como C o C++. Para realizar su función, utiliza los modos de ejecución del procesador: modo núcleo o kernel o supervisor y modo usuario. Hay un bit en el biestable de estado que registra el modo de ejecución en el que se encuentra el proceso, si el proceso está en modo usuario o en modo núcleo.
Cuando un proceso se está ejecutando, o sea, está ejecutando un programa de usuario, está en modo usuario. Pero si decide realizar una operación de entrada-salida, por ejemplo esta, que es leer un archivo, entonces va a ser capturado, o sea, esa instrucción va a ser capturada por una rutina que lo que va a hacer es pasarlo al manejador de llamadas al sistema y va a pasar a modo. Es decir, esta instrucción no se va a realizar en modo usuario, no, sino que se realiza en modo núcleo. La realiza el sistema operativo a través de la llamada al sistema que permite leer un archivo. Para eso hay que pasarle 3 parámetros, ¿sí? El nombre del archivo, la dirección de inicio en memoria donde se encuentra ese archivo y la cantidad el tamaño del archivo. Entonces, en este esquema, una rutina del sistema operativo es la que toma esta operación de lectura, pasa los parámetros, lo pasa cambia a modo núcleo, el sistema operativo atrapa, se dice esta instrucción, valida los argumentos o parámetros y luego ejecuta esa función interna. Después, una vez que resuelve esa función interna, vuelve a modo usuario devolviéndole el resultado, digamos, devolviéndole el archivo, ¿sí? En Unix, por ejemplo, esta operación de lectura implica varios pasos, ¿no? O sea, cuando se inicia una operación, una llamada al sistema, puede producirse un error, entonces ese error posiciona una variable global que informa de este error. Entonces hay una serie de pasos. Primero, para llamar al procedimiento de biblioteca read, en el espacio de usuario tenemos una operación de lectura, lo que hace es colocar en la pila los parámetros. ¿Sí? Fíjense acá donde dicen los pasos 1, 2 y 3, son los que hacen que se pasen ya los parámetros en esta pila, n bytes, que es el tamaño del archivo, el nombre del archivo y la dirección de inicio del buffer. Después se realiza la llamada al procedimiento de biblioteca, que es el que coloca el número de la llamada al sistema en un registro y ejecuta la instrucción trap para pasar a modo núcleo, ¿sí? Ahí es cuando cambia de modo usuario a modo núcleo. Entonces ahora se empieza a ejecutar en espacio del kernel. El código del kernel, que empieza después de la instrucción del trap, examina cuál es el número de llamada al sistema, identifica cuál es esa llamada al sistema y la ejecuta. Una vez que ejecuta esa llamada al sistema y la resuelve, el control vuelve al procedimiento de biblioteca que está en el espacio de usuario y devuelve el resultado esperado y continúa ejecutándose el proceso en la instrucción siguiente a la que generó esa llamada al sistema. Y bueno, existen diferentes categorías de llamadas al sistema para control de procesos, para administración de archivos, para manipulación de archivos, mantenimiento de información, comunicaciones.
Todo esto van a ir viendo cuando vean los laboratorios de Linux, ahí van a ver cómo funcionan varias de estas llamadas al sistema y van a ir viendo los resultados que van generando.